El escándalo judicial que involucra a David Sánchez, hermano del presidente del gobierno Pedro Sánchez, ha alcanzado una magnitud tal que se ha transformado en una de las controversias políticas más explosivas y discutidas en la historia reciente de España. Lo que comenzó como una acusación inicial sobre presunta corrupción y abuso de poder en un contexto relativamente aislado, ha ido tomando una dimensión mucho mayor, desvelando una serie de prácticas irregulares y cuestionables que no solo afectan a la administración pública y al Partido Socialista, sino que también han comenzado a corroer la confianza de los ciudadanos en sus instituciones más básicas. Lo que inicialmente parecía ser un caso limitado, ha evolucionado hacia una investigación judicial de gran calado que está poniendo en tela de juicio no solo las decisiones tomadas por los responsables políticos, sino también la estructura misma de la política española y su relación con los intereses privados y familiares que, en muchos casos, parecen haberse colado en el ámbito público. Cada nuevo detalle que sale a la luz solo aumenta la sospecha de que en el Partido Socialista, especialmente en el entorno cercano a los principales dirigentes, existía una red de conexiones que favorecía a ciertas personas dentro de su círculo íntimo, violando principios fundamentales de transparencia y justicia. El caso en cuestión se ha centrado principalmente en la figura de David Sánchez, un nombre que hasta este momento no era conocido en el ámbito político más allá de su vinculación familiar con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Sin embargo, la creación de una plaza laboral dentro de la Diputación de Badajoz ha puesto a este hombre en el centro de la polémica. Esta plaza, que fue establecida de manera aparentemente acelerada y sin una justificación técnica sólida, se convirtió rápidamente en objeto de sospecha. Según los informes iniciales, la plaza fue creada de manera específica para David Sánchez, quien fue designado para ocupar el cargo de coordinador de conservatorios en la Diputación. Lo que en un principio parecía ser una acción rutinaria o incluso justificada por la necesidad de mejorar la organización en la administración pública, rápidamente se transformó en un tema altamente controversial cuando se descubrió que la creación de esta plaza había sido, en muchos aspectos, una decisión tomada de manera unilateral, sin que existieran razones objetivas ni un proceso transparente detrás de la misma. A lo largo de la investigación, han salido a la luz una serie de irregularidades que ponen en duda la legalidad de la creación de esta plaza. En primer lugar, se ha evidenciado que la plaza fue diseñada de manera apresurada y sin un análisis previo de las necesidades reales de la Diputación de Badajoz, lo que sugiere que no se trataba de una medida que respondiera a una carencia técnica o administrativa. La rapidez con la que se estableció esta plaza, sin que existieran justificaciones claras ni procedimientos adecuados, ha despertado una gran cantidad de sospechas. Además, diversos testimonios y pruebas documentales han revelado que la creación de la plaza fue en realidad un acto de nepotismo, con la clara intención de beneficiar a alguien cercano al presidente del gobierno, en este caso, su propio hermano. El hecho de que la plaza estuviera vinculada a una figura tan cercana al poder político ha hecho que la percepción pública sobre este caso sea aún más negativa, pues muchas personas interpretan que se trata de una maniobra para colocar a un miembro de la familia Sánchez en un puesto de relevancia dentro de la administración, con todas las implicaciones que esto conlleva en términos de favoritismo y uso indebido de recursos públicos. Este caso no solo se limita a la creación de una plaza cuestionada, sino que también ha desvelado la implicación de varios altos funcionarios del Partido Socialista, quienes aparentemente no han asumido ninguna responsabilidad en el proceso. A pesar de que algunos de estos funcionarios tuvieron un papel clave en la aprobación y gestión de esta plaza, hasta el momento han evitado dar explicaciones claras o enfrentarse a las acusaciones que pesan sobre ellos. Este hecho ha generado aún más desconfianza entre los ciudadanos, que perciben una falta de transparencia y responsabilidad por parte de aquellos que están encargados de velar por el buen funcionamiento de la administración pública. Las investigaciones judiciales continúan en marcha, pero los indicios apuntan a que no solo hubo un abuso de poder en la creación de la plaza, sino que también podría haber existido una manipulación de los recursos públicos y una falta de rendición de cuentas que ha afectado directamente al funcionamiento de la Diputación de Badajoz. Las declaraciones de varios testigos y las pruebas documentales presentadas durante las investigaciones han revelado aún más irregularidades, lo que ha complicado aún más el panorama para los implicados. En un primer momento, se intentó justificar la creación de la plaza como una medida técnica y administrativa, pero a medida que han trascendido más detalles, ha quedado claro que las razones detrás de la creación de esta plaza no tenían ninguna base objetiva. Los testigos han declarado que la creación de la plaza fue un proceso totalmente arbitrario y que no hubo una verdadera necesidad de crear ese puesto, lo que refuerza la sospecha de que se trató de un acto de favoritismo hacia un miembro de la familia del presidente del gobierno. Esto no solo ha generado indignación entre la oposición política, sino que también ha provocado una creciente frustración entre los ciudadanos, que se sienten engañados por un sistema que parece estar diseñado para beneficiar a unos pocos a costa de los recursos públicos. Además de la creación de la plaza en la Diputación de Badajoz, las investigaciones también han arrojado luz sobre otras posibles irregularidades que podrían estar relacionadas con este caso.
Se ha señalado que, en diversos momentos del proceso, se utilizaron recursos públicos de manera inapropiada, sin que existiera un control adecuado sobre cómo se gestionaban. También se ha hablado de posibles manipulaciones en las contrataciones y en el manejo de los fondos públicos, lo que ha generado una gran alarma entre los ciudadanos que exigen respuestas claras y una investigación a fondo de todos los implicados. La falta de transparencia por parte de las autoridades encargadas de investigar estos hechos ha contribuido a la percepción generalizada de que este caso podría ser solo la punta del iceberg de un problema mucho más grande y profundo que afecta a la estructura misma del sistema político español. A medida que las investigaciones continúan y salen a la luz más detalles, se hace cada vez más evidente que este escándalo tiene implicaciones mucho mayores de lo que se pensaba inicialmente. Si las sospechas y las acusaciones se confirman, estaríamos ante un caso de abuso de poder, nepotismo y corrupción dentro de una de las instituciones más importantes del país. La magnitud del escándalo ha provocado un gran impacto en la opinión pública, que se muestra cada vez más escéptica respecto a la capacidad de los responsables políticos para garantizar una gestión limpia y transparente. La falta de respuestas claras y la continua aparición de nuevos detalles que complican la situación han dejado en una situación muy comprometida al Partido Socialista, que se enfrenta a una crisis de credibilidad sin precedentes. A medida que el caso avanza, será fundamental ver cómo se resuelve esta investigación y qué consecuencias tendrán para los responsables políticos y administrativos que hayan participado en este escándalo. Uno de los momentos más determinantes y reveladores dentro del proceso judicial que gira en torno a la creación de la plaza para David Sánchez fue la declaración de Elisa Moriano, exdirectora del área de Cultura en la Diputación de Badajoz. Moriano desempeñó un papel fundamental al ofrecer una versión de los hechos que desmentía las declaraciones previas de David Sánchez. Su testimonio resultó crucial, ya que trajo a la luz detalles que hasta ese momento no se habían contemplado, o al menos, se habían minimizado. Moriano, quien en su momento ocupó un cargo de alta responsabilidad dentro de la administración pública de la Diputación, afirmó de manera categórica que el puesto que había sido otorgado a David Sánchez estaba directamente vinculado a los conservatorios, algo que contrasta profundamente con la versión ofrecida por Sánchez en su comparecencia ante el juez. Según el propio Sánchez, su puesto no dependía de ningún espacio físico determinado ni de una localización específica, pero las declaraciones de Moriano evidencian una realidad completamente diferente. El cargo estaba intrínsecamente relacionado con los conservatorios, lo que añade una capa de complejidad al caso y refuerza las sospechas de que se trataba de un puesto diseñado para acomodar a una persona con estrechos lazos políticos, más que de un cargo necesario para el funcionamiento administrativo de la Diputación. Este punto de discordancia entre las versiones de Sánchez y Moriano ha tenido un impacto directo en la percepción pública del caso, pues ha dejado en evidencia las contradicciones que ya existían en torno a la creación de la plaza. Si la versión oficial sostenía que la plaza había sido creada por motivos técnicos y objetivos, las declaraciones de Moriano desmantelan esa narrativa, apuntando a que la plaza fue creada específicamente para satisfacer una necesidad que tenía nombre y apellido, el de David Sánchez. Las contradicciones en las versiones de los implicados no solo han desestabilizado la defensa de Sánchez, sino que también han puesto en jaque toda la estructura administrativa de la Diputación de Badajoz. Esto no hace más que reafirmar las sospechas de que lo que inicialmente parecía un acto administrativo regular es, en realidad, parte de una estrategia más amplia basada en el clientelismo político y el uso de los recursos públicos con fines particulares. Si se suman a esto otros testimonios y pruebas que siguen surgiendo, el caso comienza a parecerse cada vez más a una clara muestra de manipulación política de las instituciones, algo que, de confirmarse, tendría repercusiones mucho más amplias sobre el Partido Socialista y su reputación. Las declaraciones de Elisa Moriano no solo han desmentido las versiones dadas por David Sánchez, sino que también han puesto en evidencia la profunda falta de claridad y transparencia en los procedimientos administrativos de la Diputación de Badajoz. Este aspecto es, si cabe, uno de los puntos más preocupantes en el desarrollo de la investigación, ya que se trata de una institución que debería actuar como garante de la legalidad y la equidad en el uso de los recursos públicos. La Diputación de Badajoz, al estar bajo el control del Partido Socialista, debería ser un modelo de gestión pública transparente, imparcial y responsable, pero lo que se ha destapado hasta ahora parece sugerir todo lo contrario. En lugar de un sistema administrativo regido por principios de eficiencia y justicia, se ha puesto en evidencia una red de favores y prácticas cuestionables que priorizan los intereses personales y políticos de quienes ocupan posiciones de poder, antes que el bienestar de la ciudadanía. El testimonio de Moriano se suma a una creciente lista de pruebas que sugieren que la creación de la plaza para David Sánchez no fue más que una maniobra política, ideada para beneficiar a alguien cercano al poder, mientras que el proceso administrativo pasó a un segundo plano, sacrificando la transparencia y la honestidad en favor de intereses privados. Este hecho tiene aún más gravedad cuando se considera el contexto político en el que se desarrolla. La Diputación de Badajoz, como parte de las instituciones públicas españolas, está llamada a representar a todos los ciudadanos de la región,
sin importar su afiliación política, y a gestionar los recursos públicos de manera justa y equitativa. Sin embargo, el caso en cuestión ha revelado cómo los mecanismos de la administración pueden ser utilizados para garantizar beneficios para unos pocos, mientras que se deja de lado el interés general. Las declaraciones de Elisa Moriano, al poner de manifiesto las irregularidades en la creación de la plaza, revelan una falta de compromiso con los principios fundamentales de gobernanza y administración pública. Lo que originalmente parecía una medida administrativa sin mayores implicaciones, ahora se percibe como un claro ejemplo de manipulación política, donde se utilizaron los recursos públicos para premiar a alguien con vínculos cercanos al poder, lo que pone en duda la legitimidad de toda la operación. Pero lo más preocupante no solo es el hecho de que se haya creado esta plaza de forma cuestionable, sino la reacción de los altos cargos de la Diputación de Badajoz cuando fueron interpelados sobre el asunto. Durante las sesiones judiciales, varios de los principales responsables de la Diputación, incluidos Miguel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y líder del Partido Socialista en Extremadura, así como diversas exdirectoras del área de Cultura y Recursos Humanos, se desentendieron por completo de la creación de la plaza en cuestión. Ninguno de ellos asumió responsabilidad alguna sobre el proceso que había conducido a la creación de este puesto. Esta actitud de eludir responsabilidades no solo pone de manifiesto una falta de ética política, sino que también refuerza la imagen de un sistema político cerrado, donde quienes ocupan cargos de poder buscan evitar cualquier tipo de escrutinio público, eludiendo su responsabilidad y manteniéndose al margen de cualquier reproche. La negativa de los implicados a asumir responsabilidades políticas y administrativas no solo genera un mayor malestar entre la población, sino que también deja al descubierto la falta de transparencia que caracteriza las decisiones tomadas en el seno de la Diputación. La falta de respuestas claras por parte de los responsables ha hecho que la ciudadanía se sienta aún más desconcertada y desilusionada con el sistema político actual. En lugar de proporcionar una explicación coherente y convincente sobre lo ocurrido, lo único que se ha logrado hasta ahora es alimentar la desconfianza y aumentar las sospechas de que lo que realmente ocurrió en la Diputación de Badajoz fue una maniobra política destinada a asegurar el futuro de una persona con lazos estrechos con el poder. La continua evasión de responsabilidades por parte de aquellos que deberían ser los principales responsables de la gestión pública solo ha incrementado la sensación de que hay algo más en este caso de lo que se está dejando ver, lo que, a su vez, contribuye a una creciente sensación de desconfianza en las instituciones del país. Lo que ha sucedido en la Diputación de Badajoz en relación con la creación del puesto para David Sánchez es uno de los ejemplos más evidentes de la falta de responsabilidad y transparencia en la gestión pública en España. Lo que parecía ser un proceso administrativo normal, y en principio, aceptable, ha terminado siendo una de las mayores controversias de los últimos tiempos debido a las contradicciones, evasiones de responsabilidad y la falta de claridad sobre quién realmente tomó la decisión final. En lugar de ofrecer respuestas claras, las autoridades implicadas han sembrado aún más dudas y confusión. Este escándalo ha dejado al descubierto una red de intereses políticos que no solo involucra a una serie de funcionarios de la Diputación, sino que también apunta a un patrón mucho más amplio dentro de la administración pública en general. Una de las características más sorprendentes de este caso ha sido la imposibilidad de identificar con precisión quién fue la persona o el grupo responsable de dar la orden final para la creación de este puesto de trabajo. A pesar de que múltiples personas fueron mencionadas durante las investigaciones judiciales y las declaraciones de los testigos, nadie ha sido capaz de asumir la responsabilidad última. Elisa Moriano, exdirectora del área de Cultura, fue una de las principales figuras que contribuyó a arrojar luz sobre el proceso, señalando específicamente a Juana Cinta, quien en ese momento ocupaba el cargo de directora de Recursos Humanos. Según Moriano, Cinta era la persona que había tenido un papel crucial en la creación del puesto, pero, al mismo tiempo, Cinta negó cualquier responsabilidad sobre la decisión final. La falta de claridad y la evasión de responsabilidad por parte de estos altos funcionarios no solo crea una atmósfera de desorganización, sino que también pone en evidencia una preocupante falta de control sobre las decisiones administrativas dentro de la Diputación. La evasión de responsabilidad de figuras clave dentro de la administración refleja una falta de liderazgo y de dirección clara, lo que contribuye a la percepción de un sistema político que opera de manera desordenada y que está totalmente alejado de los principios de transparencia y buen gobierno. El hecho de que varios altos funcionarios se hayan desmarcado de la responsabilidad última de la creación del puesto de David Sánchez es una manifestación clara de cómo, dentro de ciertas instituciones públicas, las decisiones importantes se toman sin la debida supervisión ni el establecimiento de mecanismos claros de rendición de cuentas. Este vacío de responsabilidad es alarmante porque plantea la pregunta de cuántas otras decisiones similares se han tomado sin que exista un control riguroso o una estructura que garantice que se actúa en beneficio de la ciudadanía. Cuando los responsables de estas decisiones se niegan a asumir su parte, se genera una sensación de impunidad que contribuye a alimentar el escepticismo y la desconfianza pública en las instituciones.
En lugar de dar la cara, muchos de los implicados en este caso han optado por desviarse de la responsabilidad, lo que ha dificultado aún más el esclarecimiento de los hechos y ha dejado una sensación de opacidad en el proceso. El vacío de responsabilidad que ha prevalecido en este caso no solo cuestiona la integridad del proceso administrativo de la Diputación de Badajoz, sino que también pone en tela de juicio la forma en que las instituciones públicas en España están gestionadas en su conjunto. La creación de un puesto aparentemente diseñado a medida para David Sánchez no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de casos en los que cargos públicos y empleados de la administración parecen actuar en función de sus propios intereses y conexiones políticas, en lugar de trabajar en pro del bienestar colectivo. Esta falta de transparencia en los procesos administrativos, especialmente en lo que respecta al uso de recursos públicos, es una de las mayores amenazas a la integridad del sistema político español, ya que socava los principios fundamentales de justicia, equidad y servicio público. En lugar de promover el bienestar de los ciudadanos, las administraciones públicas parecen estar siendo utilizadas como un medio para favorecer a un pequeño grupo de personas con fuertes lazos políticos. Lo que está ocurriendo en la Diputación de Badajoz no es un caso aislado. Es un reflejo de una cultura de impunidad y clientelismo que está profundamente arraigada en la política española. La creación de plazas y puestos de trabajo a medida para beneficiar a individuos cercanos al poder es una práctica común que se repite a lo largo de los años, lo que crea un sistema donde el nepotismo, el favoritismo y el abuso de poder son tolerados e incluso fomentados. Este tipo de comportamiento no solo es éticamente reprobable, sino que también tiene consecuencias graves para la confianza de la ciudadanía en las instituciones y para la eficacia del gobierno en su conjunto. Los ciudadanos, que son los principales financiadores del sistema mediante sus impuestos, ven cómo sus recursos son mal utilizados para beneficiar a unos pocos privilegiados, mientras que las necesidades y demandas de la mayoría de la población son ignoradas. Esta falta de ética y responsabilidad está profundamente arraigada en el sistema político español, lo que perpetúa una cultura de corrupción y abuso de poder que afecta a todos los niveles de la administración. La falta de transparencia y la evasión de responsabilidades por parte de los responsables políticos han provocado una creciente indignación entre la ciudadanía. Los españoles están cansados de ver cómo los escándalos de corrupción se suceden sin que haya consecuencias significativas para los responsables. La falta de respuestas claras y de acción contundente por parte de los líderes del Partido Socialista solo ha aumentado la desconfianza de los ciudadanos hacia el sistema político y ha generado un sentimiento de desesperanza en relación con las posibilidades de cambio. Las promesas de reformas y de limpieza del sistema político, que en su momento fueron hechas por los responsables del Partido Socialista, se han mostrado vacías y carentes de contenido real. Ante este panorama, los ciudadanos exigen un cambio real, no solo las palabras, sino las acciones, que garantice una verdadera rendición de cuentas y la erradicación de las malas prácticas que han arraigado en la política española. El clamor por la rendición de cuentas y la transparencia es cada vez más fuerte, y la ciudadanía exige una reforma profunda en la forma en que se gestionan los recursos públicos y en la manera en que se toman las decisiones políticas. Los escándalos de corrupción y el uso indebido de los fondos públicos no solo dañan la reputación de las instituciones, sino que también minan la confianza de los ciudadanos en la democracia y en el sistema político. La situación actual debe ser vista como una oportunidad para iniciar un proceso de transformación que permita recuperar la credibilidad de las instituciones y garantizar que el interés general prevalezca por encima de los intereses personales y políticos de unos pocos. Los ciudadanos ya no se conforman con palabras vacías y promesas incumplidas, exigen acciones concretas y una verdadera voluntad de cambio por parte de aquellos que ocupan cargos de poder. La creación del puesto de David Sánchez es solo una muestra más de una larga cadena de abusos que deben ser detenidos de inmediato para evitar que el sistema se desmorone aún más. El escándalo relacionado con la creación de la plaza de coordinador de conservatorios ha destapado un nuevo capítulo en el largo historial de cuestionamientos hacia la gestión del Partido Socialista en algunas regiones de España. Este episodio pone de relieve una práctica que, aunque no es nueva, sigue siendo una de las más destructivas para la credibilidad de las instituciones públicas. El uso del aparato estatal como un mecanismo para beneficiar a los allegados y a aquellos con vínculos políticos cercanos. Este tipo de actitudes, que no solo son reprobables desde el punto de vista ético, sino también profundamente perjudiciales para el funcionamiento democrático de cualquier sociedad, han sacado a la luz una forma de operar del Partido Socialista que dista mucho de ser transparente y responsable. En lugar de centrarse en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y en garantizar que los recursos públicos se destinen a los fines para los que fueron recaudados, el partido parece utilizar las instituciones públicas como un feudo, donde la prioridad es premiar a aquellos que, por razones políticas, son considerados merecedores de favores. Los hechos relacionados con la plaza de coordinador de conservatorios no son un incidente aislado, sino que forman parte de una serie de comportamientos que reflejan una red de clientelismo político y una actitud autoritaria que, en muchas ocasiones, parece prevalecer dentro del Partido Socialista. En este sentido,
La creación de puestos como el de David Sánchez en la Diputación de Badajoz es una clara manifestación de cómo las instituciones públicas no se están utilizando para servir al interés general de la población, sino más bien para consolidar el poder y los beneficios de un reducido grupo de individuos que se encuentran cerca del núcleo del poder político. Las irregularidades observadas en este caso, como la falta de transparencia en el proceso de creación del puesto, las contradicciones en las versiones ofrecidas por los implicados y la evasión de responsabilidad por parte de los altos funcionarios, son claros ejemplos de cómo el sistema se ha ido corrompiendo y de cómo la política ha sido secuestrada por intereses personales y partidistas. Ante este panorama, los ciudadanos están comenzando a perder la paciencia. La percepción generalizada es que el sistema político está profundamente viciado y que, más allá de las promesas de cambio y de mejora, lo único que se está haciendo es perpetuar las malas prácticas que han llevado al país a una situación de desconfianza generalizada en sus instituciones. La constante aparición de casos de corrupción y el abuso de poder por parte de figuras políticas, que parecen actuar por encima de la ley, ha generado un descontento creciente en la ciudadanía, que ya no se conforma con los discursos vacíos ni con las excusas que los responsables políticos intentan presentar. La falta de un verdadero compromiso con la ética, la transparencia y la justicia está erosionando la confianza de los españoles en el sistema político y, lo que es peor, está alimentando un sentimiento de desesperanza en muchas personas que ven cómo sus recursos y su futuro están siendo manejados de forma poco responsable. La creciente indignación social se ve reflejada en las protestas de aquellos que claman por un cambio profundo en la manera de hacer política. Los ciudadanos ya no quieren ser meros espectadores de escándalos que se suceden uno tras otro, sin que nunca se llegue a una verdadera solución ni a una depuración de responsabilidades. La situación es aún más grave cuando se tiene en cuenta que este tipo de prácticas no son una excepción, sino que parecen formar parte de un patrón más amplio de gestión pública, donde el nepotismo, el clientelismo y el favoritismo han sustituido a los principios básicos de meritocracia y justicia. Esta dinámica no solo es injusta, sino que también es profundamente dañina para el bienestar colectivo, ya que desvía los recursos de los ciudadanos hacia proyectos y acciones que en nada benefician al interés general, sino que únicamente sirven para afianzar el poder de unos pocos. Este escándalo en particular no es simplemente una cuestión de favoritismos o de abuso de poder por parte de una persona. Es una manifestación de un problema mucho más profundo que afecta al sistema político y administrativo en su conjunto. La incapacidad del Partido Socialista para ofrecer respuestas claras y la evasión sistemática de responsabilidades por parte de los implicados refleja una actitud que está alejada de los valores fundamentales de la democracia, la transparencia, la ética y la rendición de cuentas. En lugar de garantizar que los procesos se lleven a cabo de manera justa y equitativa, lo que estamos presenciando es un uso continuo de las instituciones para proteger intereses particulares. Esta actitud socava la confianza en el sistema político y crea un ambiente propenso a la corrupción, donde las reglas del juego parecen estar diseñadas para proteger a los poderosos en lugar de asegurar que todos los ciudadanos sean tratados de manera justa. Además, lo que resulta particularmente alarmante en este caso es el hecho de que, en lugar de buscar la verdad y garantizar que se haga justicia, el Partido Socialista parece estar inmerso en una espiral de contradicciones. Cada vez que se presentan nuevos testimonios o evidencias sobre lo sucedido, surgen nuevas contradicciones y evasiones de responsabilidades que solo refuerzan la sensación de desconfianza. Los ciudadanos que han seguido de cerca este caso han podido observar cómo, lejos de ofrecer soluciones claras, los responsables de este escándalo han preferido recurrir a la manipulación de la información y a la dilación de las investigaciones. Este comportamiento ha dejado claro que el Partido Socialista, en lugar de ser un garante de la democracia y la equidad, está atrapado en una red de intereses que lo aleja cada vez más de los principios que deberían guiar cualquier gobierno democrático. Este escenario ha provocado un creciente malestar en la sociedad española, que se siente cada vez más desilusionada con el sistema político actual. Los ciudadanos están hartos de ser testigos de cómo los responsables políticos, lejos de cumplir con su deber de servir al pueblo, se empeñan en mantener un sistema que favorece a unos pocos, mientras que el resto de la población sigue esperando soluciones a sus problemas. En este contexto, el escándalo de la plaza de coordinador de conservatorios es solo la punta del iceberg de un sistema que está profundamente corrompido y que requiere una reforma urgente. Los ciudadanos ya no se conforman con promesas vacías ni con discursos que no se traducen en acciones concretas. La necesidad de un cambio real en la política española es cada vez más urgente. Un cambio que no solo pase por la corrección de los errores de gestión, sino por una transformación profunda que recupere los valores fundamentales de la democracia y garantice que las instituciones públicas realmente trabajen en beneficio del interés general y no en el de unos pocos. El caso de David Sánchez no es solo un escándalo político, sino un llamado de atención para todos aquellos que, dentro del sistema, siguen pensando que las malas prácticas pueden seguir adelante sin consecuencias. La ciudadanía ha hablado, y lo que exige es un cambio auténtico, que apueste por la ética, la transparencia y la rendición de cuentas.